Carne fresca, mana. Hola, güera. Esta noche cena pancha. ¿Qué te trae por aquí, chiquita? Si chocamos, nos matamos. Ya. Déjenla. Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Eres primeriza? ¿Mm? Aquí lo importante es no mostrar miedo, porque el miedo se huele. ¿Y a ti quién te dijo que tengo miedo? Pues si no lo tienes, deberías. Porque estás muy chula para dejarte dormir en paz, mamacita. No quiero broncas con nadie. Uy, atrabancada la chamaca. Así me gustan. Para hacerlas como yo quiera, finitas y bonitas. Suéltame, yo te dije que no quiero broncas. No, a mí no me vengas con ¿Eh? Porque si no, vas a salir aquí con las patas por delante. ¿Sí me entendiste o quieres que te haga unos dibujitos con este fierro? ¿Cómo a poco esto es lo único que se ha ganado el día de hoy? Sí. 2 cortes, 2 tintes y un manicure. No, pues así no vamos a juntar ni para pagar la renta. Te digo. ¿Ya supieron lo que le pasó a la Rita? Le cerraron el changarro y la metieron presa. No manches. Por fin agarraron a esa carnicera. Vi en el noticiero que es sospechosa de asesinato. Pero hay un Dios que todo lo ve. Lo bueno es que todo se paga en esta vida. Oye, tenemos que conseguir lana como de lugar. Sí, pásame la lista de los deudores. Aquí Juan puede encargarse de cobrarles a todos, ¿verdad? Nada más te pasó el costo que la Miriam pidió un anticipo hace 2 meses y no ha pagado nada. Yo que tú le aplicaba un ajuste de cuentas. Espérame aquí tantico, ¿sí? Ya vengo. ¿Qué fue? ¿Cómo es eso que pediste un adelanto de sueldo? ¿Para qué? ¿Por qué no me avisaste? Bueno, ya, cálmate. Cálmate, no azares que yo te iba a contar. Es que me tocó mandar una plática extra para Colombia para unos uniformes para Es el que eres Pepito. idiota, pero con diploma, Miriam. Todavía no te queda claro quién es el que manda aquí. No, pero no te preocupes. Cuando lleguemos a la casa te lo voy a explicar bien detalladito. Lárgate ya la chamaca. Calmada, oaxaqueña. Que la chamaca no te echó nada. Estoy presa porque me acabo de chingar a un sicario. Así que no me importa sumar a otra persona en mi lista. Mira cuánto miedo te tengo, Por las buenas, soy a todo dar. Pero me buscas y vas a encontrar al diablo. Uy, pues aquí te espero. Ya. Que si viene un guardia te van a llevar al hoyo. Ya. Pues a ti es mejor tenerte de compa que de enemiga. Yo soy Rita. Para lo que ocupes cuando salgamos de aquí. ¿Tú cómo sabes que vamos a salir? Luego se nota que no pertenecemos a este lugar. Luego se ve que alguien te echó al agua, igual que a mí. Comandante Gutiérrez, soy Eliodoro Flores Tarso. Hola, Eliodoro, ¿cómo estás? Estaba esperando tu llamada. ¿Me tienes noticias de la vieja? Así es, pero quédese tranquilo. Está detenida en la delegación número 14 en Guadalajara. Vaya, eso sí que es noticia. Sí, esa mujer asesinó a un hombre a sangre fría. Y en un rato más sale la orden para que la puedan trasladar al penal. Con el que no pude fue con uno que venía acompañándola, un tal Junio. Pues no puedo levantarle una orden de aprehensión, así como así, no tengo con qué. ¿Y tienes ubicado a ese lacra? En la casa que alquiló esa mujer. Ahí debe estar cuidando a su hijo. El problema es que se podrían pelar en cualquier momento. ¿Quiere la dirección? Claro, por supuesto. Uno nunca sabe cuándo pueda necesitar la dirección de esa hembra. ¿Ya tiene dónde anotar? ¿Cómo estás, cuñada? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? Aquí entre nos, dime. ¿Quién te disparó? ¿Fue Junio o fue Sara?
Fue junio, ¿verdad? Fue Sara. Me disparó a sangre fría. Necesito justicia. Bórrala. Desaparécela del mapa. Pensé que solo querías que la llevaran presa. O te callas o te largas, Josefina. Mátala. Solo así se puede hacer justicia. Por la muerte de mi padre, la de Esteban, la de Vicente. Por robarme las piernas y mi futuro. Puedes darla por muerta. Bien. Bueno, ¿qué pasó, comandante Gutiérrez? A ver, échame las noticias. Y son buenas, Felipe. Sara de Acero está detenida en la delegación 14 de Guadalajara. Y tengo la dirección del departamento donde está su hijo, y Junio Acero. ¿Te interesa esa dirección? No, pues claro que sí. A ver, el tipo al que mató fue un sicario abogado. Y si Berta es la que está poniendo la demanda, bueno, entonces que la haga contra mí. Porque yo soy el que se valió a esta mujer, no Sara. Y yo me entrego, no tengo problema. Eso no la salvaría de los cargos por el homicidio de su cuñado. A ver, lo de Esteban es otra cosa. A él se lo volaron los narcos. Y son ellos mismos los que sacan la foto con el celular de Sara y después se la mandan a Felipe para culparla. El caso es que Felipe Murillo es un presidente municipal. Tiene esa foto. Y nadie va a dudar de él en cuanto la presente como prueba contra la señora Acero. Bueno, ¿y qué me está diciendo? ¿Que no podemos hacer nada para salvarla? ¿Qué? Lo mejor es que ella se quede ahora en la cárcel. Por un tiempo. Porque con tantos enemigos afuera, lo más seguro es que la asesinen en cuanto ponga un pie afuera. No, afuera la cuido yo. Adentro, ahí en la cárcel, se la quiebra cualquiera. Dulces sueños, Salvador. Así que necesito que me pagues hasta el último quinto que me debes. Araceli, nos está robando. ¿Y esas fotos? ¿Qué esperas para quitarlas de ahí? Estaba por hacerlo. Lo que pasa es que a mí me sigue latiendo que esta vieja tiene algo que ver. Ya allanaste la estética y no encontraste ni madres. Ya deja a esa mujer en paz. Además, ya tuviste éxito desmantelando una banda. Ahora festeja tu ascenso. ¿Mi ascenso? La prensa quería un culpable y se los dimos. La foto de esta mujer macabra ya está en todos los noticieros y en toda la prensa. Y ya el procurador firmó. Ahora a festejar, comandante Flores Tarso. Estaba robándote nuestro dinero. Esa lana es para el tratamiento de Chava. No, solo la estaba tomando prestada. Largo de aquí. ¡Lárgate! No quiero que te acerques a Sara y mucho menos a mi sobrino. Ándale antes de que llame la tira. Perdóname, por favor. Te lo juro que es una emergencia. Si no fuera debido a muerte, nunca lo hubiera hecho, te lo juro. Yo a Sara y a Salvador los quiero como si los conociera de toda la vida. Sí, por eso nos estaba robando. No, por favor, de verdad, déjame explicarte. Sara y yo ya tenemos bastante problemas para que vengas tú todavía a querer amolarnos. Sácate de aquí. No te quiero ver por aquí nunca más, ¿eh? ¡Sáquese! ¡Órale! Poca madre. Oye, mi amor, ¿por qué te da pena que te diga que te amo enfrente de todos? No, mi amor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me va a dar pena? Al contrario, me llena de orgullo.
Lo que no me gusta es que me lo grites así delante de todos los colegas. Son unos envidiosos. Luego me barren de arriba abajo. Digo, chaparro, pero... Bueno, pues ya sé. Tenemos que tener una clave. ¿Cómo una clave? Sí. No sé, como un besito en el aire o algo así. Mi amor, va a ser igual. Te amo, amor mío. ¿Ya pueden pasar? Hoy se darán cuenta si es niño o niña. Toco madera. Este va a ser niño. Ya ves que quería yo niña, pero va a ser el primero y es niño. Yo empecé a sentirlo. Se va a llamar Salvador. Eso es. Tocamos madera 3 veces y esa es la clave para decirte que te amo. Delante de todos, ¿sí? Vamos, Te odio, Vicente Acero. Este infierno es por tu culpa. Hola. Te dije muy claro por teléfono que no vinieras. No hay dinero para ti. ¿Que no entiendes? ¿Que no me interesan tus porquerías? Además, eres muy mal ejemplo para Ramón. No tengo a nadie más a quien recurrir. Échame la mano. ¿En qué momento te volviste tan inútil? No puedes andar por la vida de favor en favor. ¿Cuándo te vas a ser responsable de tus acciones? Esta vez es diferente. La persona a la que le debo dinero es una criminal. Están a punto de matarme, mamá. Ay, mamá. Mijita, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Cómo sigue? Ay, es horrible, mamá. No puedes sentir de la cintura para abajo. Ahorita está sedada. Daría lo que fuera por ser yo quien estuviera en esa cama. Berta habló con Felipe para pedirle que haga justicia. Que pague quien tenga que pagar. Se hará lo que se tenga que hacer. Y eso incluye a Sara. Yo también soy tu hija, mamá. ¿Por qué nomás tienes fotos con mi carnal? ¿Cuánto necesitas? 30,000 pesos. ¿Qué? ¿Te volviste loca? Pues, ¿qué le haces al dinero que ganas en la peluquería? ¿Te lo inyectas? ¿Te lo fumas? Tengo un año limpia, mamá. No te basta con vivir gratis en uno de mis departamentos. ¿En serio que tú no eres una hija? Eres un castigo. ¡Yo! ¡Cállate! Compórtate como una madre por primera vez en tu vida. Siempre me has tratado como si fuera un estorbo. Y si soy un castigo, pues seguramente te lo mereces por ojete. Qué bueno que tu padre está muerto para no ver esto. Me avergüenza que sea sangre de mi sangre. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Ya tenemos la dirección de Sara allá en Guadalajara. Con ella está este junio. No podemos permitirnos fallar otra vez y dejar que se escapen. ¿Ya le diste la mordida al jefe de la policía de ella? Sí, eso ya está hecho. Podemos actuar a nuestras anchas. Perfecto. ¿Qué hay con lo que te encargué de Sara? Ya contratamos una vieja que nos va a hacer el mandadito mañana. Ok. No podemos, no debemos de fallar otra vez. Ni con lo de ellos, ni con lo del niño. ¿Qué? ¿Cómo, Felipe? ¿Nos tenemos que deshacer también del niño? Mariana, no voy a permitir que ese niño crezca y un día se me aparezca para cobrarme la muerte de su madre.
Bueno, esta es la dirección. Ya saben lo que hay que hacer. ¡Venga! A ver, mi chavo hermoso, vamos a desayunar. ¿Tengo que comerme esto, tío? Pues fue lo que dijo el doctor, ¿no? Te tienes que acostumbrar. Ándale, yo voy a comer lo mismo. Mira, me preparé un plato igual. Vamos a hacer dieta juntos. Este yogur no sabe a nada, tío. Ponle azúcar. No se puede, chava. ¿Cuándo regresa mi mamá? Se corrió la voz de que pegas bien fuerte. Son más chismosas las prisioneras que las peluqueras. ¿Dónde está mi mamá? ¿Y qué pasó con mi abue? ¿Por qué se fue si ella me dijo que me iba a cuidar? ¿Escuchaste ese ruido? ¿Alguien está afuera? ¿Es mi mamá? No puede ser tu mamá porque está de viaje. Shh. No haga ruido. Aquí, señor. ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Qué pasa, tío? Vete para el cuarto. Anda, pícale para el cuarto. Ándale. Hey, ¿qué tienes? ¿Dónde está Junio? ¿Dónde está Junio? ¡Ah! Seguramente le dieron el pitazo y se llevó al niño, el muy caro. Oye, pero ayer te dieron la dirección y esto está sin muebles. A ver, voy a buscar un bien. Tiene que estar por alguna parte, estoy seguro, estoy seguro. No se muevan. Este es un mensaje de Felipe Murillo.